Sheila era una de las personas que decían que no paguemos, que no paguemos, que no paguemos porque es injusto, porque no está bien, porque es un círculo de criminalidad que estaríamos aumentando y fortaleciendo aquellas mafias, ¿no? Y por eso fue asesinada. Hace unos días en Perú, otra vez fue asesinada una trabajadora sexual. Ella fue tiroteada por unas personas que iban en motocicleta. Nos encontramos en estos momentos en teleoleo.com con Ángela Villón. Ella es presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales Miluska Vida y Dignidad. También es coordinadora del Movimiento Nacional de Trabajadoras Sexuales del Perú y Política. Ángela, explícanos, por favor, qué está pasando en Perú, porque en una conversación previa me has dicho que son más o menos 60 las trabajadoras sexuales que han sido asesinadas durante este año en el Perú y que además no se lleva un registro, que esta es una cifra estimada por ti, por tu trabajo en la asociación como representante de las trabajadoras sexuales de nuestro país. Explícanos, por favor. Esto tiene una connotación de odio. El feminicidio que se comete contra las trabajadoras sexuales y por lo mismo no es registrado. Nosotros no tenemos un registro de la cantidad de trabajadoras sexuales que hemos sido asesinadas y que es distinto al registro de las compañeras que han sido asesinadas también como feminicidios por la pareja. Es muy diferente porque también existe una cuestión de complicidad que hay con las autoridades, con los mismos funcionarios, porque están implicados dentro de estas mafias y muchos de ellos inclusive se ha detectado que forman parte de la cabeza. Por lo mismo no se registran los asesinatos de las trabajadoras sexuales, más aún vienen siendo maquillados como por ejemplo asesinatos por robo agravado, por un asalto frustrado o por otro tipo de cosa que pueda haber, cuestión que pueda haber, que no es exactamente que han sido asesinadas por las mafias. Por ejemplo, tengo el caso de una compañera que fue seguida hasta su domicilio y identificaron dónde vivía y la esperaron y cuando ella salió a comprar, la mataron, pero la mataron a una cuadra de su casa. Pero como no la mataron en su lugar de trabajo sexual, entonces no la calificaron como tal, sino como otro asesinato, otro motivo, cosa que sí, se sabía quién era, se sabía todo el contexto, se sabía que habían sido sicarios contratados por estas organizaciones mafiosas y sin embargo no se evidenció. Estás hablando de que autoridades, de que funcionarios están metidos en mafias. ¿En qué tipos de mafias, por favor? Explícanos y por qué atacan a las trabajadoras sexuales en concreto. Históricamente en el Perú existen mafias organizadas de extorsión y de trata de personas. Y cuando se han hecho algunas investigaciones, porque lamentablemente no hay una voluntad política para hacerlo, y nosotros entendemos que es porque ellos están metidos dentro de esta situación, las pocas veces que se han podido desactivar, se han dado con que estos han sido o han sido liderados por funcionarios, por autoridades, por la policía del Estado peruano, y eso es histórico. Las mafias, los cobros de cupos es histórico, que es por la policía. Yo tengo 35 años trabajando en las calles, en los burdeles, he pasado por todas las modalidades de trabajo sexual y no ha habido, desde que me inicié a los 17 años, un solo momento en que no me hayan cobrado las mafias de los malos elementos policiales. Y esto que ha venido después con los años de las organizaciones mafiosas que han venido del extranjero y que se han instalado, se han asociado con estas mafias. Y es más, nosotras entendemos por lo que vemos en lo que estamos paradas en las esquinas, que hay muchas organizaciones que son de peruanos, pero estos peruanos que son también parte de las instituciones policiales hacen creer y pensar que son todas de las organizaciones extranjeras, cuando en realidad ellos son los que lo manejan, pero contratan sicarios extranjeros, facilitan armamento y son los que dan las órdenes. Entonces, no hay una voluntad del Estado peruano, no hay una voluntad del ministro del Interior de desactivar estas mafias. Y como histórico te podría comentar que en algún momento nosotros tuvimos hace muchos años el problema
de las organizaciones mafiosas de construcción civil y empezaron a haber un montón de muertes de sicarios y todo. Y en ese momento, la fiscal que en su momento estaba, propuso que se organice una comisión especializada para la desactivación de estas mafias y se debilitó y prácticamente ahora casi no la tenemos. Eso mismo nosotros venimos demandando desde el año pasado, desde la organización y desde el Movimiento Nacional de Trabajadoras Sexuales, que se active una comisión especializada para que pueda desactivar todas estas mafias de trata, de extorsión y de sicariato que nos están matando. Lo venimos diciendo ya buen tiempo y sin embargo se han hecho oídos sordos, es por una parte y por la otra, porque lamentablemente en Perú estamos viviendo una gran desestabilidad política que hacen que estén cambiando de ministros y que todo el trabajo que hemos hecho se vaya abajo porque al cambiar de ministro no se hizo nada, volvemos a foja cero. Como yo decía en la presentación, estamos hablando, en lo que tú me habías comentado, de 60 trabajadoras sexuales asesinadas de enero a octubre de 2022. 60 mujeres asesinadas es una cantidad terrible. No hay una investigación en el Congreso, no hay una investigación en la Fiscalía, no hay una comisión, como estabas mencionando tú, en ningún lado se está investigando ninguno de estos crímenes. Uno, la familia de las víctimas no quieren proseguir con el caso por esta cuestión de machismo, de impunidad sobre todo, porque saben que no se va a lograr nada. Lamentablemente, inclusive la familia de las fallecidas que son del extranjero, que han venido a recoger los cuerpos, no han querido saber nada del asunto para poder recibir justicia porque ellos entienden que no van a conseguir nada. Por un lado, no nos reciben las denuncias de extorsión, no las reciben en la comisaría, tampoco hay una investigación, porque saben que están metidos. Es tanto así que nosotras inclusive, en cuestión de vulneración de los derechos humanos, tenemos evidencias, porque hemos logrado filmar algunos actos de corrupción, y lo más lamentable es que las investigaciones están a cargo de los mismos delincuentes con licencia en las instituciones, uniforme y arma, son las que llevan estos casos. Es una burla para nosotras. ¿Ustedes han logrado identificar con nombre, apellido y cargo a las personas que están involucradas o a cargo de estas mafias? Eso es algo de lo que más lamentamos, porque cuando vamos a poner una denuncia, nosotros tenemos un equipo especializado que se llaman acá los ternas, que es para un servicio de inteligencia. Es toda una cuestión de trabajo que se hace para la investigación y no tener que exponernos a nosotras, porque obviamente cuando ponemos una denuncia de que algo malo está pasando acá, que están haciendo los cobros, porque te diré, no hay ninguna esquina, no hay ninguna modalidad de trabajo donde no se aparezcan estas mafias a cobrar cupo. Esto ya es universal, ya se vuelve, y todas las modalidades de trabajo sexual. Y cuando se denuncia, lo que nos dicen es, bueno, pero tienes que darme el nombre de quien te está haciendo la extorsión, el nombre del mafioso, quién es el que ha matado, dónde está viviendo. Y entonces, ¿dónde está ese equipo terna que tiene que hacer todas esas investigaciones? ¿Por qué nos exponen a nosotras y que ya varias muertes tenemos justamente por haber tratado de indagar y averiguar quiénes son los que están detrás de estas mafias? Hay muchas compañeras que han sido secuestradas en hoteles, en viviendas. ¿Para qué? Para que den los nombres y apellidos de aquellos mafiosos peruanos, para que los extranjeros que han venido los asesinen. Inclusive acá hubo un tiempo que fue para finales del año pasado y principio de este año, que hubo una cuestión de matanza entre mafias peruanas con las mafias extranjeras. Y todo esto, ¿para qué? Para sacar información a las compañeras, para que digan quiénes son, cómo han sido traídas, cuánto les cobraron y todo lo demás, para mandar matar. Los ternas tienen toda esta cuestión sabida, tienen toda la información que nosotras dentro de nuestras posibilidades hemos podido dar. Hemos estado trabajando, entre comillas, con un supuesto servicio de inteligencia al cual nosotras hemos estado tratando de apoyar para que se puedan desactivar en nuestro afán de que se desactive todas estas mafias.
Sin embargo, nada de eso ha progresado. Es solamente una burla. Y este equipo terna más bien ha estado operando, por ejemplo, haciéndose pasar por trabajadoras sexuales para unirse al grupo de trabajadoras sexuales y preguntar a las compañeras cómo puedo hacer para trabajar o cuánto es lo que tengo que cobrar o qué hoteles puedo ir para que venga a dar toda esa información diciendo, porque acá hay el delito de favorecimiento a la prostitución y de esa manera extorsionar a las trabajadoras sexuales. O aquellos hombres que son ternas y que se hacen pasar por falsos clientes para ingresar a los locales o a los lugares de trabajo sexual para decir que aquella que le abrió la puerta es la proxeneta. Se ha hecho del servicio. Se ha hecho, es escandaloso, se hace el servicio supuestamente haciendo una acción de trabajo para después quitarle la plata a la trabajadora sexual y decir, identificarme que yo soy policía y abrir la puerta y hacer entrar a todo el grupo. Se han cometido violaciones grupales, tocamientos indebidos, secuestros, extorsión, robo, les roban todo cuando hacen una intervención policial. A las chicas le roban todo, le roban los celulares, le roban el dinero, encima las violan. Ha habido violaciones grupales y nada de esto es denunciado. Las chicas tienen miedo, están aterrorizadas. Ahora las están matando, mira cuántas muertes hay. Y no se hace nada. Nosotras estamos haciendo un plantón este miércoles 2 de noviembre en la puerta del Ministerio del Interior para exigirle al nuevo ministro de que por favor, no es ni siquiera un favor, es una exigencia, se forme una comisión especializada para la desactivación de estas mafias de extorsión, trata y sicariato que nos están asesinando. Y yo vuelvo con lo de las 60 mujeres asesinadas, que este era el número que tú tenías conocimiento, pero que en verdad podrían haber muchas más, ¿verdad? Exacto, porque yo te estoy diciendo de aquellas que nosotras tenemos conocimiento, pero hay compañeras que no se identifican como trabajadoras sexuales, que no están tampoco de alguna manera informadas o dentro del movimiento nacional, entonces son asesinadas y ni nos enteramos. Me hablas de que no pueden presentar denuncia, que están atemorizadas, que muchas además del temor no quieren presentar denuncia, supongo que por la estigmatización. ¿Tienes alguna evidencia, por ejemplo, de mujeres que hayan ido a denunciar extorsión y que hayan sido maltratadas por la policía o por los funcionarios del Ministerio Público? Y muchas de ellas han tenido que entrar a un programa de protección al testigo, porque han ido a su casa. Los sicarios han ido a su casa a buscarlas y han tenido que desaparecer. Y no solamente eso, sino que aparte que no les reciben la denuncia, cuando las reciben la denuncia, las denuncias desaparecen, ya no se encuentran más. Entonces, cuando uno hace o trata de hacer un levantamiento de información de aquellas denuncias que sí se aceptaron, no existen. Y cuando se logra que alguna denuncia tome un rumbo, ya nos cambian de juez, ya ellos presentan un informe de que nos han tratado muy bien, que no ha habido vulneración de derechos, que todo ha estado dentro de la regla. Cuando ya les robaron y ni siquiera firmaron un acta de incautación de sus bienes y todo se lo robaron, pero el juez basta con que ellos presenten un informe porque el papel aguanta todo diciendo que todo estuvo bien y ahí se desestimó y quedó el caso. Por lo mismo es esta sensación de injusticia y de impunidad. ¿Tú más o menos sabes cuántas denuncias se pueden haber presentado respecto a estos casos de extorsión y sobre las mujeres asesinadas? Muchos intentos, pocos casos, no serán más de 12, pero muchos intentos, porque nosotras mismas hemos tenido que ir al Ministerio de la Mujer y buscar apoyo de alguna autoridad o de algún fiscal para que estas denuncias sean recibidas, porque no son recibidas, no nos reciben las denuncias. Ahora, de estas 12 denuncias, que ya hemos dejado claro que no las reciben, pero de estas 12 denuncias, ¿cuántas han prosperado dentro del Poder Judicial, dentro de la justicia peruana? 2 o 3, porque el resto desaparecieron. ¿Y esas 2 o 3 en qué estado se encuentran en este momento? En estado catatónico, o sea, como congelado. No se avanza,
no hay una voluntad de continuar con la investigación, no pasa nada de nada. ¿Y estos 3 casos respecto a qué eran las denuncias? ¿A extorsión o asesinato de mujeres? Sobre la extorsión. De asesinato de mujeres, nosotras hemos querido poner las denuncias, estar involucradas en eso, pero obviamente no somos las víctimas y la policía no nos acepta como organización, obviamente, porque no somos las víctimas. Quienes tendrían que hacer la denuncia y en sí exigir que se encuentre y se castiga a los criminales es la familia, y la familia muchas veces no lo quiere hacer. ¿Y el Ministerio de la Mujer no actúa de oficio en estos casos? ¿No se presenta como parte acusadora? ¿Tiene la potestad de hacerlo? Tiene la potestad de hacerlo, pero no lo ha hecho. Y durante la época que estuvimos con la ministra Diana Miroslavic, que ha sido la anterior ministra, sí hemos tenido por primera vez de manera histórica un acercamiento con el Ministerio de la Mujer. De alguna manera siempre nos han tenido como que al margen, y cuando hemos querido integrar alguna mesa de trabajo dentro del Ministerio de la Mujer o que se implemente la mesa de trabajo, justamente de trabajo sexual, porque nuestro problema, nuestra problemática es muy complicada, tiene muchas aristas y se necesita de mucha concentración. Lo que nos han mandado es a otras mesas que supuestamente, obviamente, se trabaja violencia contra la mujer, pero nosotros no solamente es el tema de violencia contra la mujer en sí, es feminicidio, extorsión, sicariato, mafia. ¿Cómo podemos nosotras de manera estratégica trabajar para que estas bandas de criminalidad, debido a desatender nuestra problemática, a la indolencia del gobierno, al espaldarazo del gobierno, han ido aumentando y ahora se ha rebalsado? Esto no es nuevo, esto es de años, de décadas. Y ahora, al ver nuestra situación a nosotras de manera tan vulnerable, obviamente, estas mafias y cualquier individuo se aprovecha de eso. Entonces no nos han hecho caso, no ha habido hasta ahora ninguna implementación, a pesar de todos los trabajos que hemos hecho y de intentos que hemos hecho. Hasta ahora no ha habido esa implementación de la mesa en ningún ministerio ni en ningún municipio. Ahora, decías que con la ex ministra Miroslavic habían avanzado, habían tenido un acercamiento con el Ministerio de la Mujer. Con el cambio de Miroslavic, la nueva ministra que ha ingresado, ¿ha seguido este trabajo o ha quedado trunco? Ha quedado trunco. Faltando 24 horas para la instalación de la mesa, hubo cambio de ministra. Y durante el tiempo que nosotros hemos estado tratando de solicitar una entrevista con la nueva ministra, es que no se podía porque estaba en plena instalación. Y es que así es este gobierno, completamente inestable. Ángela, ¿qué podrías explicarnos, por ser más reciente, del asesinato de esta compañera tuya de hace unos días, que según tengo entendido, y ya lo dijimos, fue baleada en plena calle? No sé si mientras estaba trabajando. Cuéntanos los detalles, por favor. Ella es una compañera que trabajaba en La Victoria. Su nombre de trabajo era Sheila. Muchas de nosotras la conocíamos. Sin embargo, en todos los lugares hay esta cuestión de cobro de cupos y obviamente nosotras no estamos dispuestas a pagar cupos desde las organizaciones y desde las líderes y aquellas que hacemos este tipo de trabajo, de incidencia, de solidaridad entre nosotras para poder formar una condición para evitar este cobro de cupos. Somos asesinadas, incluyendo la que te habla. O sea, yo también estoy amenazada de muerte y así las compañeras que han ido muriendo. O sea, no les permiten ni siquiera, o sea, aquella que dice que es bochinchera o hace algún tipo de problemas o está organizando a la chica para que no paguen el cupo, son asesinadas. ¿Y Sheila era una de estas mujeres que no pagaba cupo y que estaba organizando a sus compañeras para no pagarlo? Eso es lo que las compañeras de la esquina comentan y nos dicen. Sheila era una de las personas que decían que no paguemos, porque es injusto, porque no está bien, porque es un círculo de criminalidad que estaríamos aumentando y fortaleciendo aquellas mafias, ¿no? Y por eso fue asesinada.
Ahora, el asesinato de Sheila ha sido a la luz del día, ha salido en varios medios de comunicación, ha salido incluso el vídeo del momento del asesinato. Esto ya supongo que por la resonancia pública se está investigando. Lo que me informaron justamente que habían 2 muertes, el de Sheila y de otra compañera más, y que esos casos lo están viendo justamente con apoyo de la ex ministra Diana Minos-Lavis. Están viendo también el caso para la denuncia y el seguimiento de la denuncia. Esperemos que llegue a buen puerto. ¿Qué pedirías tú, qué exigirías tú como presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales, como mujer que ha estado tantos años en las calles, en Perú, como trabajadora sexual, como coordinadora nacional de las trabajadoras sexuales y como política también, que tienes una carrera en Perú al respecto? ¿Qué exigirías tú para las mujeres de tu gremio? Por el contexto es que se forme esta comisión especializada para desactivar estas mafias que nos están matando, estas mafias de extorsión, trata y sicariato. En principio eso. Se tiene que reglamentar, se tiene que reconocer el trabajo sexual. Es necesario un reconocimiento. Mientras que no se reconozca el trabajo sexual, nosotras vamos a seguir en ese estado de vulnerabilidad en el cual estas mafias han hecho de nosotras sus víctimas y por lo cual se están enriqueciendo ilícitamente. Es preciso, es necesario y es urgente el reconocimiento del trabajo sexual para poder reducir estas mafias de criminalidad. Y de esa manera poder insertarnos en todos los programas sin estigma ni discriminación de los cuales tiene uso el gobierno y las cuales nosotras no podemos gozar. Y una última pregunta, ¿qué opinas tú como presidenta de las trabajadoras sexuales de estos movimientos en Europa y en otras partes, y también incluso en Perú, de abolir la prostitución? Que atenta contra nuestros derechos humanos, y eso hay mucha gente que no lo entiende. Nosotras como mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos, tan igual como lo hace el hombre. El que cobremos o no cobremos no es importante. Lo importante es que podamos ejercer ese derecho, de nuestro derecho a nuestro cuerpo, nuestro derecho al placer de manera responsable, de nuestro derecho a desarrollarnos, de poder acceder justamente a nuestros derechos humanos, pero lamentablemente por todos estos movimientos conservadores, los derechos sexuales en una mujer son los derechos más difíciles de poder alcanzar. Perfecto, Ángela. ¿Alguna cosa más que quieras agregar? En principio, agradecerte por la entrevista y que esperemos que de alguna manera nos apoyen de lo que sea una ayuda, en lo que sea la información, para que nos podamos tener la formación de esta comisión especializada, que es muy importante para nosotras, esta formación de esta comisión especializada para la desactivación de estas mafias y que nos están matando. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Ángela. Gracias por todo y esperemos que haya solución a esto, que haya algún tipo de control, porque no se pueden estar asesinando mujeres de esta manera y además ni siquiera cuentan en un registro porque son trabajadoras sexuales. Eso es absolutamente aberrante y absolutamente injusto. Muchas gracias por todo.